Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el examen químico de la orina, específicamente de lo que las interferencias que pueden haber en cuanto a las tiras reactivas. Sí, bueno. Como sabemos, el examen de orina completa es un examen de rutina que se le hace a pacientes tanto internados como ambulatorios, que incluyen el examen físico, el examen químico y el examen microscópico de una muestra de orina. En el examen físico, eh, claro. Bueno, ah, en el examen físico se evalúa el color, el aspecto y también la densidad de la orina. El examen químico se realiza a través de las tiras reactivas que conocemos como habitualmente usamos, donde se encuentran impregnados los reactivos en ciertas almohadillas para detectar leucocitos, nitritos, proteínas, entre otros parámetros. Y el examen microscópico, que lo vamos a ahondar un poco en la próxima ocasión, eh, incluye el análisis y la observación de células epiteliales, leucocitos, eritrocitos, cilindros, cristales y microorganismos. En conjunto, todo este análisis, digamos, permite la evaluación de trastornos renales, urinarios, hepáticos y metabólicos, por lo que es un análisis que nos habla o nos proporciona mucha información acerca de los pacientes. Adentrémonos directamente en el examen químico. En realidad, la densidad relativa, si recuerdan, está dentro de lo que es el examen físico, porque por definición es un parámetro físico, pero puede medirse de dos maneras. Una es con las tiras reactivas, donde en la almohadilla está impregnado, digamos, un polielectrolito, que al entrar en contacto con los cationes de la orina libera protones. Eso causa un descenso del pH y hace que cambie el color del indicador. Desde este fundamento ya podemos darnos cuenta que va a haber una dependencia del pH, donde un pH disminuido, un pH menor a 5 o concentración altas de proteínas van a dar falsos aumentos de la densidad relativa y lo contrario para pHs mayores a 7,5. Por otro lado, tenemos la refractometría A. Otra cosa de la determinación por tiras reactivas es que vemos que detecta solo cationes, o sea, solamente moléculas con carga eléctrica. No va a detectar la glucosa, la urea, la creatinina, por ejemplo. Cosa que sí detectamos a través de la refractometría. Detecta también solutos de alto peso molecular sin cargas como lo es la glucosa y las proteínas. Por esto es que la refractometría, que es el fundamento o la forma que tiene el equipo automatizado de medir la densidad relativa, tiene menos falsos resultados. La Guía Europea de Uroanálisis en el 2023 lanzó una serie de recomendaciones y una de las que más me llamó la atención es esta, que dice que para pacientes internados se necesita una mayor precisión a la hora de medir la densidad urinaria o la concentración urinaria. Y para eso se recomienda esta medición a través del uso de refractometría o la osmolaridad. Es decir, está desaconsejado el uso de tiras reactivas para la medición de la densidad en pacientes internados. Otro parámetro es el pH, que se fundamenta en la combinación de tres indicadores, que da toda una gama de colores entre el pH 5 y pH 9. En este caso vamos a tener falsos aumentos cuando haya bacterias que puedan convertir la urea en amoníaco y eso disminuye el pH cuando la muestra se mantiene a temperatura ambiente y no es procesada en el tiempo adecuado. Las falsas disminuciones pueden llegar a darse cuando se recogen las orinas en muestras en frasquitos que contengan formol, porque el formol es un conservante ácido. En cuanto a los leucocitos, se detecta la esterasa de granulocitos, donde esta esterasa desdobla el éster indoxilo, libera, digamos, el indoxilo que reacciona con una sal de diazonio y produce un compuesto coloreado de violeta. Acá vamos a tener falsos positivos por formol, por agentes oxidantes fuertes como lo es el hipoclorito, por orinas fuertemente coloreadas que van a interferir más que nada en la visualización, en la lectura visual del color de la tira. Y puede llegar también a haber falsos positivos por contaminación con flujo vaginal, ya sea por los mismos leucocitos que pueden aparecer en este flujo o también se dice que las células o las tricomonas, en el caso que haya tricomonas, tienen esterasas que van a dar esta reacción y van a ser un falso positivo.
En cuanto a los falsos negativos, las altas concentraciones de ácido ascórbico, oxalato, glucosa y proteínas interfieren en esta reacción y van a dar falsos negativos. Los antibióticos obviamente van a disminuyen la sensibilidad de la reacción. La densidad alta no va a permitir o eh, impide, digamos, que se liberen estas esterasas desde los leucocitos, entonces puede llegar a haber un falso negativo. Y otro punto a tener en cuenta es el tiempo de lectura, que para todos los otros parámetros es de 60 segundos, pero con los leucocitos hay que tener el cuidado de leerlo recién a los 120 segundos. Para los nitritos se fundamenta en el ensayo de Gries, donde los nitritos en realidad reaccionan con una amina aromática, forman una sal de diazonio y esa sal de diazonio se une a otro compuesto para dar un compuesto coloreado. Es interesante todos los falsos negativos que pueden haber. Uno de ellos es porque, por ejemplo, puede haber microorganismos que estén causando una infección del tracto urinario, pero que no sean capaces de reducir los nitritos. Esto pasa, por ejemplo, con los estáfilos o algunos gram positivos, sobre todo. Los microorganismos mayormente productores de infecciones del tracto urinario son capaces de reducir el nitrito, entonces dan esta reacción. Otra causa puede ser una dieta baja en nitratos, es decir, no hay nitratos en la orina para que los microorganismos lo pasen a nitritos, entonces obviamente no va a ser detectado. Puede pasar también que con una retención urinaria menor a 4 horas, los microorganismos no están en suficiente tiempo en contacto con el nitrato para poder reducirlo. O puede suceder lo contrario, que cuando una muestra que tiene microorganismos, tiene nitratos y se la deja mucho tiempo a temperatura ambiente, esas bacterias hacen una reducción ulterior del nitrito a nitrógeno, óxido nítrico, óxido nitroso, que no va a ser detectado ya con la tirita. También altos niveles de ácidos ascórbicos van a intervenir en la reacción y el tratamiento es con antibióticos por interferir en el metabolismo de los microorganismos. En cuanto a los falsos positivos, pueden haber por contaminación bacteriana en muestras no recientes, es decir, una proliferación de una contaminación, o medicamentos o metabolitos que colorean la orina en un pH ácido. Hay medicamentos como la fenoxapiridina que a pH, o sea, normalmente en una orina normal no tienen color, pero al ponerse en un medio fuertemente ácido, se colorean de un color rojo. Para las proteínas, el fundamento es el error proteico del indicador del pH, donde en almohadilla hay un buffer, un tampón, y hay un indicador. Y ese indicador va a cambiar de color dependiendo de la cantidad de proteínas. Esto es a un pH constante. Entonces, un falso positivo posible, digamos, es en el caso de orinas muy alcalinas, que van a romper ese buffer y van a sobrepasar la capacidad. Estas orinas muy alcalinas pueden darse por medicamentos, por bacterias que convierten la urea en amoníaco, por el líquido seminal que es alcalino, compuestos de amonio cuaternario o clorhexidina. De nuevo, las orinas coloreadas también y, en la visualización del color va a haber errores. En el caso de orinas muy concentradas también puede haber falsos positivos por el hecho de que nosotros normalmente hay una excreción de proteínas, pero que es menor a la sensibilidad de la tira. Pero si esa orina está muy concentrada, puede haberse aumentado ese valor. Y otro punto importante es la exposición prolongada de la tira a la muestra de orina. Es decir, si nosotros dejamos la tira mucho tiempo en la muestra de orina, se rompe esa capacidad buffer y puede generar falsos positivos. En cuanto a los falsos negativos, la densidad relativa alta em, se propone que no dificulta la interacción entre las proteínas y el indicador, por eso dan falsos negativos, en el caso de orinas muy diluidos, y todas aquellas proteínas que no sean albúminas, por ejemplo, una excreción por orina de gamma globulinas o la proteína de Benson, no se van a detectar con esta tira. La glucosa tiene un fundamento enzimático, es específica de la glucosa, no detecta otros azúcares. Y los únicos falsos positivos que puede llegar a haber son por la acción de agentes oxidantes fuertes, como lo son los detergentes, el hipoclorito, de nuevo, el peróxido de hidrógeno. Para los falsos negativos, interfieren los altos niveles de ácido ascórbico,
Las bacterias, de nuevo, si la orina está mal conservada, contiene bacterias, estas bacterias pueden llegar a hacer una glucólisis y consumen la glucosa que podría llegar a estar presente en la muestra de orina. Y la densidad elevada y bajas temperaturas también influyen por ser una reacción enzimática. Para los cuerpos cetónicos se usa el test de Legal o la reacción de nitroprusiato de sodio, donde la acetona, el ácido acetoacético y la acetona reaccionan con el nitroprusiato sódico para dar un complejo coloreado de color violeta. En este caso, el beta-hidroxibutirato, que es el principal cuerpo cetónico que se encuentra en la orina, no reacciona, no da esta reacción. Solamente es sensible, de nuevo, al ácido acetoacético y a la acetona. Los falsos positivos van a estar dados por todo este grupo de medicamentos que contienen grupos sulfídricos que interfieren en esta reacción. Y los falsos negativos están dados, por ejemplo, por el ácido acetilsalicílico que oxida a la acetona o a los cuerpos cetónicos. Las bacterias a temperatura ambiente también van a interferir por el hecho de que degradan los cuerpos cetónicos y se pueden llegar a volatilizar en los casos de orinas mal conservadas. Para el urobilinógeno se usa en lo que son tiras reactivas de COVAS. eh, Usan la reacción con una sal de diazonio, como pueden ver acá, que en un medio ácido da con un colorante azoico. Los falsos positivos en este caso son solamente aquellos fármacos que se pueden llegar a colorear en el medio ácido de la almohadilla. Y en el caso del pH urinario alcalino, facilita la excreción del urobilinógeno, por eso puede llegar a dar falsos positivos, pero no interfiere, digamos, al nivel de la reacción. Los falsos negativos pueden darse por una muestra expuesta a la luz solar, porque son fotosensibles, el urobilinógeno es fotosensible. Los tratamientos con antibióticos vía oral hay que tener cuidado porque pueden llegar a barrer la flora y si no hay bacterias no se produce o sea, no se metaboliza la bilirrubina orobilinógeno. Altas concentraciones de formol y concentraciones elevadas de nitritos también van a interferir en la reacción. Con el urobilinógeno hay que mencionar dos puntos más. Que en el caso de las tiras multisticks de Siemens usan un fundamento un poco diferente, que es la reacción de Ehrlich, donde el urobilinógeno reacciona con el reactivo de Ehrlich en medio ácido también para dar un colorante de color rojo. En esta reacción hay otra serie de interferentes que pueden dar falsos positivos, que son todos estos medicamentos. Entonces ahí probablemente podamos tener una discrepancia entre lo que es la multistic con las tiras de cobas. Y otra cuestión con el urobilinógeno, que es el único metabolito de toda la tira que un resultado negativo, digamos, no se informa como negativo, sino como normal, porque hay una excreción normal, hay una pequeña cantidad menor a 1 miligramo por decilitro que se excreta por la orina. Para la bilirrubina es muy similar a lo anterior. Hay una reacción con una sal de diazonio que da un colorante, un compuesto coloreado. Y los falsos positivos también, similar al anterior, fármacos que se colorean en medio ácido. En este caso también puede llegar a haber falsos positivos si hubiese una contaminación con materia fecal. Para los falsos negativos, de nuevo, la muestra expuesta a la luz solar por ser fotosensible y concentraciones elevadas de ácido ascórbico y nitritos pueden interferir en la reacción. Por último, eh, la detección de sangre o hemoglobina eh, se fundamenta en la actividad pseudoperoxidasa del grupo hemo, pero recordemos que este grupo hemo está presente tanto en la hemoglobina y en la mioglobina. Entonces puede llegar a detectar también mioglobinuria. Para la hemoglobina puede estar tanto dentro de los eritrocitos intactos como libre. Entonces esto lo podemos distinguir según si es puntillado o si es un color homogéneo en la tira. Si es un puntillado se sugiere o indica que los eritrocitos están enteros, mientras que si la tinción es homogénea es generalmente hemoglobina libre lo que se está detectando. Los falsos positivos, de nuevo, agentes oxidantes fuertes como lo son el hipoclorito y por contaminación bacteriana, porque las bacterias tienen una peroxidasa que van a dar esta reacción.
Para los falsos negativos, la ansiedad alta, que de nuevo no permite la liberación de la hemoglobina y no sucede, digamos, esta reacción. Y ácido ascórbico en grandes concentraciones y formol. Ahora vimos que la mayor parte de los falsos o los interferentes son por ácido ascórbico, por orinas hiperpigmentadas y por malas conservaciones de la muestra de orina. La mala conservación obviamente es tratar de mejorar los procesos y procesarla rápidamente a la muestra de orina antes de las 2 horas. En el caso de los reactivos de los eh, equipos automatizados, tienen, en realidad toda la línea de COAS tiene la protección contra la interferencia por ácido ascórbico, que lo que hacen es en la almohadilla, digamos, de la sangre y de la glucosa, que son los más afectados por el ácido ascórbico, aplican por encima una capita impregnada en yodato para poder reducir lo que es el ácido ascórbico y así que así no interfiera, digamos, con estas determinaciones. Por otro lado, la interferencia por orinas hiperpigmentadas en el equipo automatizado lo trata de disminuir agregando esta almohadilla blanca, que es la almohadilla de compensación, digamos, lo dice el equipo, que establece el color intrínseco de la orina y compensa este valor del color para evitar resultados falsos con orinas de color intenso. Siempre el equipo automatizado funciona, pero eh, eh, perdón. El equipo automatizado funciona, pero siempre hay que tener ciertas normas de calidad y mantenerlo bajo estándares de calidad bastante estrictos. Para ello tenemos la norma ISO 15189, que es la específica para el laboratorio clínico, y hay un apartado que habla de la calidad de las mediciones con las tiras reactivas, donde indica todos los cuidados, digamos, que tenemos que tener, tanto para la lectura visual de los test de las tiras reactivas, como para la lectura automatizada. Bueno, esa es la bibliografía y muchas gracias.